Bienvenidos al episodio 200 de Tripas de Gato. Lo que comenzó como una mañana cualquiera en una secundaria se convirtió en una de las tragedias más oscuras en la historia de Estados Unidos, dejando una marca imborrable y a un país en shock por la violencia implementada, pero principalmente al ver quiénes eran los autores. Además, este hecho destapó los polémicos temas como el uso de armas, trastornos y el bullying. Este es el caso del tiroteo de Columbine. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren a las víctimas. Hablar de Columbine es hablar de cosas sombrías, y entre estas de sus principales autores. Eric David Harris, contrario a lo que algunos creerían, nació en una familia normal y funcional, ya que sus padres siempre trataban de estar presentes, tanto para él, que era el mayor, como para su otro hijo. Eric era del tipo de niño que le gustaba hacer amigos, acudía a cumpleaños y era parte de equipos de deporte. En pocas palabras, era extrovertido, pero esto solo duró poco, ya que por el trabajo de su padre, un piloto de las Fuerzas Aéreas, comenzaron a cambiar de casa, lo cual perjudicó en su forma de socializar. Eric prefería ya no hacer amigos por temor a irse a otra casa. Este problema, que parecía inofensivo, le causó inseguridades y todo empeoró conforme fue creciendo, pues una malformación en el pecho hizo que fuera el blanco de burlas de sus compañeros, y aunque había logrado que lo operaran, su malformación no desapareció del todo, teniendo problemas en la escuela por no querer participar en gimnasia, porque eso requería usar los vestidores donde solo se reían de él. Así que desde ahí optó por usar gorras y playeras sueltas para pasar desapercibido, hasta que a los 12 años por fin su vida se establecía y ya no habría más cambios de casa. Eric se mudó con su familia a Littleton, en Colorado, ingresando a una nueva escuela, Columbine High School. Esta era una nueva etapa para Eric en todos los aspectos: nueva gente, nuevos gustos y una adolescencia que traía más inseguridades, hasta que conoció a quien se convertiría en su mejor amigo, Dylan Bennett Klebold, el segundo autor de este hecho. Dylan guardaba muchas similitudes con Eric. También venía de una familia presente, aunque un poco complicada en cuestiones de ideologías, ya que su padre era pacifista y su madre una religiosa luterana, por lo que vivía en medio de pensamientos y oposiciones. Dylan también era el hermano mayor, y no solo eso, poseía una mente brillante. De hecho, había sido reclutado en el programa para alumnos con inteligencia superior al promedio, pero para él eso, más que una virtud, era un problema, porque sus gustos no iban de acuerdo con los de ser un niño bien portado, y mucho menos quería ser tratado como un nerd, por lo que eso lo llenó de inseguridades. Así que al entrar a la secundaria pudo dejar ese pasado y empezar una nueva vida junto a su mejor amigo Eric, con quien sintió una buena química, compartiendo mismos gustos y pensamientos. Aunque en la escuela, por su estilo de vida, seguían recibiendo burlas sobre sus gustos, sintiéndose unos rechazados sociales. Como suele pasar en la adolescencia, sus personalidades cambiaron, adoptando actitudes rebeldes, pero no de una manera sana. Les gustaba desafiar a las autoridades, se metían en problemas y llegaron a ser arrestados. Para 1998, ambos jóvenes acumulaban cargos por haber robado equipo electrónico de una camioneta, robo a personas y por allanamiento. Así que esto los llevó a formar parte de un programa para jóvenes infractores. Al cumplir las horas prometidas, Eric se las ingenió para que le creyeran que estaba arrepentido y que había aprendido mucho sobre cómo controlar su ira. Pero esto solo era una fachada. Le gustaba hacer creer a la gente que estaba arrepentido, cuando en realidad le molestaba que en un país que se decía libre no lo dejaran hacer lo que quería. Eric y Dylan pasaban horas frente a la pantalla. Eric era fanático de Doom, el videojuego de disparos en primera persona que está ambientado en un infierno militarizado. Pero no solo lo jugaba, modificaba sus niveles, diseñaba mapas personalizados y los compartía con otros jugadores. En esos mapas no luchabas contra demonios del inframundo, luchabas contra compañeros, profesores, figuras de autoridad.
Era un Doom personalizado, una simulación del apocalipsis que quería ver en el mundo real. También jugaban Quake, otro shooter sangriento, rápido y brutal. Ambos se sumergían en estas dinámicas donde la violencia no parecía solo entretenimiento. Como autoproclamados rechazados, la música que escuchaban respondía a estos sentimientos que muchos jóvenes experimentaban. Escuchaban bandas como KMFDM, Rammstein o Marilyn Manson, letras sobre rebelión, muerte y fuego. Pero lo inquietante no era que consumieran esa cultura, era cómo la interpretaban. Eric no solo era un gamer, era un programador del caos. En su diario, porque tenían un diario, escribió: jugar Doom es genial, pero hacerlo en la vida real será mejor. Mientras tanto, Dylan llenaba sus libretas con pensamientos autodestructivos. Frases como "soy un dios lleno de odio" y reflexiones donde mezclaba desesperación con delirios de grandeza. Ambos se retroalimentaban. Eran como dos pedazos de metal oxidado afilándose mutuamente. Jugar, beber y fumar era parte de sus días. De hecho, así nacieron sus apodos. Eric era Rep Doomer. Rep por rebelde y Doomer por su videojuego favorito, Doom. Dylan era vodka o bi, por gustarle bastante esta bebida. Y aunque hasta este punto para todos solo eran conductas rebeldes, Eric y Dylan escondían algo que nadie imaginaba. Desde principios de 1998, ambos hablaban de sus ganas por querer pasar a la historia de Estados Unidos como inspiración para otros estudiantes, y no precisamente por cosas buenas. Aquellas ganas se transformaron en un plan bastante oscuro: atentar en contra de su escuela y acabar con al menos 200 compañeros. Esto era serio, porque no se trataba de un pensamiento pasajero, ya que todo había quedado en grabaciones en las que se les veía comprando y posando con armas, explosivos y municiones que iban acumulando y guardando en la habitación de Eric. Se les podía ver entusiasmados, emocionados y ansiosos porque el día llegara. Dichas grabaciones tenían un objetivo: pretendían que estas fueran reveladas y sirvieran como ejemplo a seguir. Sin embargo, algo no quedaba claro. ¿Cuáles eran los motivos para hacer un ataque tan aterrador? Hasta que descubrieron que en sus diarios personales se podía entender un poco por qué sentían tanto odio. Por una parte, Eric escribía lo mal que la pasaba en la escuela por sentirse rechazado y que le hicieran bullying, mientras que por otro, Dylan escribía que su vida era injusta y solo estaba esperando el momento en desaparecer de este mundo. Tal vez por eso ambos se entendían bien, porque uno se animaba a hacer lo que el otro no le daba valor. En alguna página, Eric escribía que no tenía nada en contra de la institución o su administración. No culpen a la escuela, la administración está haciendo un buen trabajo. ¿En verdad era imposible que nadie se diera cuenta que ambos estaban a un paso de convertirse en criminales? No. Miren, Eric y Dylan no eran marginados, rechazados, los pobres alumnos indefensos que ellos mismos proclamaban ser. Eran depredadores. Ambos tenían amigos, iban a fiestas, trabajaban en Burger King. Eric incluso salía con chicas. Dylan era inseguro, sí, pero no invisible. Lo que lo separaba del resto no era el rechazo, era el odio. Un odio rabioso y dirigido sin ninguna redención. Los diarios personales de Eric eran manifiestos de destrucción. Se creía superior, inteligente, un elegido. Su lenguaje era clínico y frío. Escribía frases como: la raza humana no merece continuar. La naturaleza está muriendo por culpa de ustedes, asquerosos simios parlantes. Eric no se sentía confundido. Se sentía un dios con licencia para todo. Su narcisismo rozaba el delirio. Dylan, por otro lado, estaba consumido por el dolor y la confusión, pero no era ajeno al odio. Su diario era más emocional, lleno de contradicciones.
autocompasión, melancolía y al mismo tiempo rabia. Por si esto fuera poco, dejaron pistas en trabajos escolares, en comentarios crípticos, en los videos caseros que hicieron, pero nadie los tomó en serio. Nadie pensó que esos dos chicos normales pudieran hacer lo que hicieron. Ellos se pensaban como héroes trágicos, mártires del sistema, pero la verdad es que eran jóvenes con acceso a armas, internet e ideas peligrosas, y la voluntad de usarlas. Su crimen no fue inevitable, fue anunciado, solo que nadie escuchó. Sus padres creían que sus comportamientos eran típicos de jóvenes, ya que ante sus ojos solo se reunían para jugar. Como dato extra y un tanto vergonzoso para quienes decían no tener idea de lo que estos dos pensaban hacer, la página que Eric tenía en internet, en la cual expresaba su odio por el mundo, sus ideologías racistas y xenófobas, acompañadas de símbolos polémicos y amenazas a ciertas personas, se llamaba You Know What I Hate, o en español, ¿sabes lo que odio? Los meses transcurrieron con esos pensamientos y para 1999 la situación no cambió. Eric, que ya tenía 18, y Dylan 17, seguían siendo el objetivo de los populares para burlarse. Además, Eric no atravesaba por un buen momento emocional, ya que meses atrás venía lidiando con los efectos de medicamentos psiquiátricos para su trastorno obsesivo compulsivo, porque lo ponían depresivo, por lo que el cambio de estos solo empeoró su ánimo, generándole pensamientos autodestructivos y un temperamento más violento sin control, mientras que Dylan trataba de apoyarlo y secundarlo en todo. Las ansias por poner en marcha su plan eran fuertes, hasta que el día llegó. Era la mañana del 20 de abril. Nadie sabía que Eric escribió en una sala de chat de AOL: "Hoy es mi último día en la Tierra", lo que solo significaba que además de que era el día elegido, ambos jóvenes pretendían también terminar con sus vidas. Mientras eso pasaba, el instituto abrió sus puertas como de costumbre y los alumnos comenzaron a llegar. Ambos jóvenes se alistaban grabando los últimos videos de sus vidas. Eric, frente a la cámara con una sonrisa forzada, dijo: "Será un día que el mundo no olvidará. Este es nuestro legado". Y Dylan, más retraído, hablando de esto como algo inevitable: "Este es mi final, pero será grandioso". Ambos llegaron en sus autos al estacionamiento de la escuela. Sus vehículos estaban llenos de armas, municiones y bombas caseras, además de 2 bombas de propano del tamaño de tanques de gas domésticos. Pero nadie sabía de esto. Esa mañana, Eric Harris y Dylan Klebold no se vistieron como estudiantes, se vistieron como profetas del caos. O al menos su idea de cómo se verían unos profetas del caos. Ambos llevaban gabardinas negras y largas, inspiradas en parte por la estética de The Matrix, aunque el estreno de esa película fue solo semanas antes y su influencia real es discutida. Las gabardinas eran su manifiesto visual, su manera de presentarse no como víctimas, sino como ejecutores. Estas gabardinas eran el símbolo de la llamada Trench Coat Mafia, un grupo con el que realmente no tenían vínculos formales, pero que usaban como estética de rebeldía. Eric llevaba una camiseta blanca con letras negras que decían Natural Selection, una declaración darwinista mal entendida que resumía su ideología: solo deben sobrevivir los más fuertes. Dylan llevaba una camiseta negra que decía Wrath, o en español, ira, pues porque eso era lo único en lo que pensaba. Ambos llevaban pantalones negros y botas gruesas, parecían salidos de una película distópica. Solo que esto no era ficción. Alrededor de las 11 llevaron los 2 tanques de propano a la cafetería. Los programaron para que explotaran a las 11:17. Esta era tal vez la idea más destructiva de todas, pues una explosión de este tipo de artefactos podría acabar por lo menos con 500 alumnos.
Eric regresó al estacionamiento a llenar su maleta con las armas, explosivos y municiones, ahí mismo en el estacionamiento. A lo lejos, uno de sus compañeros lo observaba sin prestar atención a lo que hacía. Él es Brooks Brown y tenía en ese entonces 17 años. Él se había hecho su amigo luego de haber tenido conflictos con amenazas de por medio. Brooks estaba fumando. Se acercó y le preguntó por qué había faltado al examen, pero Eric, con una ligera sonrisa, le dijo que eso ya no importaba y que mejor se fuera a casa. Brooks lo miró con extrañeza, pero le hizo caso. No entró a la escuela y eso le salvó la vida. En la cafetería ya había alrededor de 480 estudiantes, pero también estaban en los alrededores. Algunos seguían tomando clases y otros platicaban en las jardineras. En el estacionamiento estaban comiendo el guardia de seguridad junto al policía que patrullaba esa zona. Y como podrán notar, dieron las 11:17 y las bombas no detonaron. Afortunadamente, esto no desalentó a Eric y Dylan, quienes sonrieron y dieron inicio al plan B: improvisar. Richard Castillo fue de los primeros en notar que sus compañeros lucían especialmente extraños ese día, sobre todo por las grandes maletas que cargaban. Simplemente era imposible que pasaran desapercibidos. Richard, que se encontraba almorzando con su amiga Rachel Scott, apenas voltearon cuando Eric y Dylan lo sorprendieron con disparos y golpes hasta que perdieron la vida. En ese instante, 3 estudiantes iban saliendo y también les dispararon. 2 estaban lesionados y 1 sin vida. Su ataque no estaba enfocado a víctimas específicas, ni siquiera les interesaba saber si estaban sin vida. Todo era mero impulso con ganas de alcanzar el mayor número de víctimas posible. Los disparos tomaron por sorpresa a todos, pues no entendían qué pasaba. Los estudiantes que estaban en la cafetería se asomaron, pensando que se trataba de una típica broma de último año, porque estaban por concluir el ciclo escolar. Pero rápidamente se dieron cuenta que no era así, porque habían cuerpos tirados en el piso sin reaccionar. Brooks, por su parte, ya se encontraba a varios metros de la escuela. Cuando al escuchar los ruidos se alarmó y llamó a su padre para avisarle que había un tiroteo y que era grave porque se escuchaban los explosivos. Dave Sanders, el profesor de deportes, también se encontraba en la cafetería y reaccionó rápido e indicó que se escondieran y despejaran la cafetería lo antes posible. Luego corrió por los pasillos alertando de que había personas armadas, mientras llamaba al oficial asignado a la escuela. Gracias a su apresurada intervención, cientos de jóvenes lograron escapar, pero aún había varios que seguían adentro. Eric y Dylan disparaban a todo aquel que veían de frente y se ayudaban de las bombas de tubo. Mientras recorrían los pasillos, una oleada de pánico se extendía por toda la escuela. Los profesores comenzaron a encerrar a los alumnos. El oficial Neil Gardner escuchó los disparos desde el estacionamiento y se enfrentó brevemente a Eric, pero la confusión impidió una acción inmediata. Eric y Dylan se movían por el pasillo principal, lanzaban más bombas de tubo que apenas hacían ruido o chispeaban. Aún así, continuaron avanzando. Los 2 jóvenes llegaron a la cafetería, su principal punto para atacar, pero se dieron cuenta de que ya no había nadie. De hecho, un estudiante herido había logrado ingresar, pero se hizo el muerto para pasar desapercibido, logrando así salvar su vida. Por otra parte, Dave continuaba tratando de advertir a todo el que pudiera, mientras que afuera ya estaba el oficial intentando dispararle a los atacantes, y ellos respondían de igual manera, disparando desde las ventanas, dando tiempo a que quien pudiera correr lo hiciera. Eric y Dylan volvieron a los pasillos y se encontraron con Dave, a quien sin dudarlo le dispararon. Aunque pudo moverse y esconderse, pero las heridas eran graves y estaba perdiendo mucha sangre. Un estudiante intentó hacerle primeros auxilios, pero la situación era más complicada. Dave estaba muriendo.
Una maestra herida por un cristal reventado por una bala logró correr a la biblioteca, gritando que todos se escondieran, mientras ella se refugiaba debajo del escritorio para llamar a la policía. Soy profesora de la escuela Columbine. Hay un estudiante aquí con un arma y disparó a una ventana. La profesora no tenía idea de que todo era más grave y que no se trataba de una persona con un arma. En aquella llamada de fondo se podía escuchar el caos, los disparos, las explosiones y los gritos. Cada segundo se hacía eterno. Para las 11:29 ya habían 6 patrullas afuera y un helicóptero. Sin embargo, no intentaron siquiera entrar, a pesar de que los gritos de auxilio eran evidentes. Los primeros informes de la policía señalaban a un grupo armado con francotiradores, pero esta información obviamente era errónea y solo hizo que se perdieran valiosos minutos, hasta que les dijeron que se trataba de 2 estudiantes, y aún con esto confirmado no se atrevieron a entrar, lo cual por protocolo tenían como deber. Aunque en ese momento las propias autoridades no tenían experiencia en tiroteos escolares, así que los protocolos no eran muy claros. Eric y Dylan, en cuanto llegaron a la biblioteca, le gritaron a todos que salieran de sus escondites, pero obviamente no lo hicieron, así que comenzaron a disparar por debajo de las mesas sin importarles nada. En ese lugar fue donde hubo más víctimas mortales, y también ahí fue donde le perdonaron la vida a un compañero, John Stevens, ya que era cercano a Eric y en cuanto lo vio, le dijo que se fuera. Esta acción reveló que los atacantes habían pasado por alto a algunos alumnos, ya fuera porque según su lógica no los habían marginado o porque tuvieran cierto apego emocional a ellos. Cuando Eric y Dylan iniciaron su ataque, no había ningún medio presente. Todo lo que se sabía en ese momento estaba limitado a las llamadas desesperadas al 911. Los primeros reportes eran ambiguos. Se hablaba de disparos, de explosiones, de una posible bomba. Debido a que el 911 estaba saturado, los estudiantes, maestros y personas que estaban frente a la escuela en ese momento decidieron llamar a las televisoras y estaciones de radio para pedir ayuda. Así fue como los medios locales empezaron a recibir los primeros reportes de que algo serio estaba ocurriendo en Columbine. En ese momento no se mencionaba la palabra masacre, se pensaba en un disturbio escolar o posiblemente un enfrentamiento entre estudiantes. A las 11:45 las primeras cámaras llegaron. Las televisoras locales de Denver comenzaron a transmitir imágenes en vivo del exterior de la escuela. El caos era total. Los estudiantes corrían, algunos con sangre en la ropa, otros lloraban y se tiraban al suelo. Los helicópteros de noticiero sobrevolaban la escena. Desde el aire se veía la evacuación de estudiantes en fila. Las patrullas y ambulancias rodeaban la escuela. Es importante mencionar que muchas de estas imágenes fueron reproducidas sin censura ni criterio ético. Algunos noticiarios mostraban a estudiantes heridos siendo cargados, padres llorando y cuerpos cubiertos por mantas. Antes de que los medios dijeran quiénes eran los autores, y en un acto lógico de un padre que obvio sabe que su hijo tiene comportamientos peligrosos, pero prefiere ignorarlos para no tener que lidiar con él, el papá de Eric llamó a la policía para decirles que creía que su hijo podría estar implicado en lo que estaba ocurriendo en la escuela. Los medios empezaron a fabricar narrativas a gran velocidad, sin confirmar datos. Se dijo que los atacantes eran parte del grupo llamado Trenchcoat Mafia, o la mafia de las gabardinas. En realidad, Eric y Dylan no tenían relación directa con ese grupo. Sí se vestían como góticos, pero era pura estética. Se afirmó que Eric y Dylan eran víctimas de bullying extremo. Con el tiempo se demostraría que aunque había tensiones escolares, no eran marginados indefensos. Se especuló con un tercer atacante, o incluso más. Esto generó aún más confusión durante horas. Las principales cadenas de Estados Unidos, CNN, ABC, CBS y Fox,
hicieron cobertura continua. La televisión mostró estudiantes llorando y a padres desesperados en el perímetro. También a cadáveres. El público estadounidense y el mundo se acababan de enterar en tiempo real de la existencia de una nueva pesadilla: el tiroteo escolar masivo. A las 11:44 los atacantes regresaron a la cafetería con la finalidad de detonar las bombas que no detonaron como ellos querían, pero ni ellos mismos pudieron hacerlas explotar. Dispararon contra ellas, arrojaron otra bomba de tubo, pero nada. Las grabaciones de las cámaras los muestran caminando y apuntando con calma, como si patrullaran el fin del mundo. Subían y bajaban por los pasillos, disparaban por las ventanas al azar, lanzaron más bombas que no funcionaron. Parecía que ya no buscaban más víctimas, sino que saboreaban el control total, el dominio momentáneo, o simplemente se acababan de dar cuenta de lo que acababan de hacer. A las 12:08 llegó el final. Las cámaras de vigilancia captaron a Eric y Dylan cuando regresaron a la biblioteca. Se sentaron en el suelo cerca de los cuerpos sin vida. Hablaron por unos minutos, lo cual no se pudo entender en la grabación, pero hay quienes dicen haber escuchado que contaron hasta 3, y sin mayor ceremonia, cada uno se apuntó a sí mismo en la cabeza, quitándose la vida de inmediato. En cuanto las autoridades por fin entraron, ya era demasiado tarde. Los atacantes ya estaban sin vida y el número de víctimas heridas y sin signos era aterrador. Adolescentes de entre 15 y 17 años y 2 adultos. Los reclamos no se hicieron esperar, pues el coraje era evidente, sobre todo de las familias, que señalaban el actuar cobarde de la policía, porque se adjudicaron que varios estudiantes habían sido salvados gracias a su intervención, cuando en realidad los mismos estudiantes habían arriesgado su vida para ayudar a otros a escapar. Los padres de ambos jóvenes fueron fuertemente cuestionados. ¿Cómo era posible que no estuvieran pendientes de las intenciones de sus hijos? Aún más cuando en sus casas escondieron el armamento, cuando ya habían tenido problemas con la policía, cuando mostraban actitudes violentas. Sin duda se cree que esto pudo haberse evitado. Lamentablemente ya no había más que hacer con esta situación, pues descifrar el motivo no iba a calmar el coraje e indignación de las familias de las víctimas. La justicia no iba a saber igual cuando los agresores ya no estaban vivos. Aún así era importante esclarecer esto para prevenir y trabajar en ello, pero esto tampoco quedó tan claro. A pesar de que la evidencia hallada apuntaba a que ambos jóvenes odiaban ser rechazados, no era una respuesta convincente para la magnitud de violencia implementada y la dedicación de todo un año para que le saliera tal como lo esperaban. Sobre todo no podían explicar cómo es que le habían perdonado la vida a uno de sus principales bullies. Así que para no hacer más largo el proceso, el FBI solo tomó los diarios y grabaciones de cada uno para elaborar perfiles psicológicos que decían lo que todos esperaban escuchar. Mas no era un análisis profesional, cosa que otros expertos sí criticaron. Era como si analizaras a alguien psicológicamente por decir cuál es su canción favorita y ya con eso saber su personalidad a la perfección. El dictamen en cuestión aseguraba que Eric era un psicópata con gusto por el fuego, mientras que Dylan era un joven con tendencia depresiva. Y no es que esto sea falso o esté mal, sino que las autoridades, con tal de calmar los ánimos, no analizaron la situación, la cual podía tener otro trasfondo. A ver, en la escuela eran llamados outcast, los excluidos, y sí, se encontró evidencia de que los populares, haciendo eco de esta cultura estudiantil que predominaba a finales de los 90, tenían actitudes hostiles con ellos. Pero no se confundan. Como dijimos antes, Eric y Dylan no eran víctimas. Ellos cargaban y apuntaban sus propios prejuicios e ideas horrendas a quienes ellos consideraban inferiores. Tras la masacre de Columbine, el mundo no solo quedó horrorizado por el nivel de violencia, sino también necesitaba una explicación rápida.
Y ahí es donde los medios, las figuras conservadoras y las autoridades reaccionaron con una cacería de brujas moderna, desatando lo que algunos analistas han llamado el último gran episodio del pánico satánico del siglo XX. Uno de los blancos inmediatos fueron los videojuegos violentos. La atención se centró especialmente en Doom, porque Eric Harris lo jugaba obsesivamente. La historia de los niveles personalizados en Doom, simulando la estructura de su escuela, no fue 100% confirmada, pero el rumor se volvió una leyenda urbana. Se dijo que jugar a shooters les había entrenado mentalmente para actuar sin piedad. Y bueno, esto pasa hoy mismo hasta con Fortnite. Incluso políticos como Joe Lieberman y Hillary Clinton usaron esto como plataforma para exigir más regulación en la industria de los videojuegos. La facilidad para que dos adolescentes consiguieran armas de fuego fue desplazada por una narrativa de culpabilización cultural. Una de las figuras más violentamente atacadas fue Marilyn Manson. Su música industrial, su estética andrógina y perturbadora, sus letras sobre alienación y nihilismo lo convirtieron en el blanco perfecto. Se afirmó que Eric y Dylan escuchaban a Manson religiosamente. Algunos programas de televisión, noticieros y por supuesto la Asociación de Padres lo acusaron de haber inspirado a los asesinos. Y en realidad no hay pruebas sólidas de que fueran fans acérrimos de Manson. Incluso en sus diarios ni siquiera se menciona su música. En algún momento se le cuestionó directamente a Manson su responsabilidad en este hecho. ¿Y qué les diría a Eric y Dylan? Él respondió con una frase lapidaria: no les diría nada, dejaría que ellos hablaran. Las películas también fueron puestas bajo la lupa. The Matrix había sido estrenada apenas 3 semanas antes de la masacre. Los atacantes llevaban gabardinas negras y largas, similares a las de los personajes de la película. Y aunque esas ya las usaban desde años antes, la asociación fue inmediata. Natural Born Killers, dirigida por Oliver Stone, fue también señalada. Se decía que glorificaba la violencia nihilista de los jóvenes, y que Dylan y Eric se inspiraron en la actitud de los protagonistas. Esta cacería de culpables en la cultura pop revivía los ecos de los 80s y 90s, cuando se satanizó a Calabozos y Dragones, a la música metal, y era un recordatorio de por qué incluso a Pokémon le tocó. Así regresó el pánico moral. Se pidió censura a la música y a los videojuegos. Se culpó a la pérdida de valores cristianos en la juventud. Se habló de una generación sin Dios. El efecto en la cultura pop fue inmediato. Las ventas de videojuegos violentos aumentaron, aunque también el estigma. Los artistas empezaron a autocensurarse o a crear contenido más provocador aún. Se multiplicaron los discursos sobre la juventud perdida y el fin de la inocencia americana, lo que sea que eso signifique. Y también surgió una ola de obras críticas que trataron de entender el fenómeno. Elephant, Zero Day y por supuesto Bowling for Columbine. Al final el saldo total fue de 15 estudiantes sin vida, entre ellos 2 maestros y 23 estudiantes lesionados. Sin embargo, el impacto de los hechos, el caos y la violencia quedó en la memoria de cientos de alumnos que hoy recuerdan con dolor y algunos siguen sin poder procesar. En toda esta situación hay algo que para algunos pasó desapercibido. El actuar de Eric y Dylan también fue una muestra de que ellos podían tener el control de todo, de que pese a ser los no conocidos, al final eran los que estaban por encima de todos, teniendo ese poder de decidir quién sí o no debería vivir. Eran jóvenes conscientes que sabían que lo que hacían estaba mal, y esto no tenía que ver con alguna enfermedad mental como quisieron hacerlo ver las autoridades. Lo que ellos buscaban eran ser reconocidos aún después de muertos, y así fue.
porque este suceso, además de ser recordado como una de las peores catástrofes escolares en Estados Unidos, más allá de ser la primera de esta escala, ha servido como referente tanto de prevención como de inspiración. Porque sí, aunque suene cruel, hay jóvenes que creen que ellos fueron unos héroes, minimizando por completo lo terrible de sus actos y para muestra, un botón. Sin quererlo, o quizás sin querer evitarlo, los medios convirtieron a Eric Harris y Dylan Klebold en símbolos de una subcultura oscura. Repitieron sus nombres cientos de veces, mostraron imágenes de sus gabardinas, sus armas, su ropa en general. Se divulgaron sus fotos escolares y algunos de los videos caseros que dejaron, que después se conocerían como las Basement Tapes. Todo esto contribuyó a que años más tarde surgieran imitadores, jóvenes que veneraban a los atacantes de Columbine como si fueran mártires. A raíz de Columbine, los medios empezaron a usar constantemente términos como Shooting Rampage, School Massacre o Teen Killers, que desgraciadamente hoy son mucho más comunes. Lo que pasó en Columbine y lo que nos dejó este acto no fue solo una tragedia. Fue un espejo crudo de una sociedad que, al no querer aceptar su propia responsabilidad, culpó al arte, al entretenimiento y a la rebeldía juvenil. Los verdaderos detonantes, la soledad, la negligencia familiar, la salud mental ignorada y las armas al alcance de cualquiera, quedaron enterrados bajo el ruido de la televisión, las ruedas de prensa y los sermones. Esta fue la historia del tiroteo en Columbine. Y así llegamos al final de otro episodio, pero el especial número 200 de Tripas de Gato. Les dijimos que iba a ser un caso especial y por ser especial iba a ser en colaboración con Bomber. Ya saben un poco de las dos mentes y este fue el resultado. Si les gustó, déjenlo en comentarios. Si ustedes ya conocían este caso, que estoy segura porque es cultura general, pueden dejar también todo lo que sepan al respecto, porque este es un caso demasiado grande, tiene mucha información, hay muchas teorías, entonces nos gustaría saber ¿qué piensan ustedes? Para nosotros es un tema especial porque tiene el lado de la cultura pop, de cómo se manejan a los culpables en la sociedad, también los temas sobre las armas, sobre las leyes, sobre la adolescencia, el bullying. Aquí se habla de todo, es un caso que tiene todo, es lamentable y tiene información incluso que es inédita y que algunos aseguran tener, ya sea videos, los media o cosas al respecto de este caso, que si también lo tienen o saben algo, déjenlo en comentarios para que todos podamos verlo, escucharlo o leerlo. Gente de YouTube, mil gracias por acompañarnos en un video más de Tripas de Gato. Su apoyo es muy importante para nosotros y estamos agradecidos con ustedes, principalmente con nuestros ayudantes del maligno, porque gracias a ustedes y a su apoyo hacen posible todo este contenido. Y si ustedes quieren ser parte de los ayudantes del maligno, saber qué diablos son los ayudantes del maligno, pueden hacerlo convirtiéndose en miembros del canal y tendrán algunos beneficios exclusivos. Pero si no quieren, también nos pueden apoyar suscribiéndose al canal, dejando su me gusta y activando la campanita para que YouTube siempre les avise cuando estamos subiendo contenido nuevo. Y ya de paso, compartan nuestro contenido y dejen ahí un comentario sobre qué opinan de todos nuestros episodios. Mil gracias por su apoyo. Si nos quieren ver en otras plataformas, ahí nos van a encontrar. Estamos subiendo contenido diferente en cada una de ellas y también no se olviden que tenemos más contenido en Tripas de Gato, como archivos oscuros y casos de bolsillo, historias cortas por si tienen poco tiempo. Y ya de paso, la recomendación de siempre, el BMBR Podcast, un podcast hermano de Tripas de Gato. Estamos rumbo a los 4,000 seguidores en Instagram, donde estamos en contacto con ustedes. Subimos un poquito de Tripas de Gato, de lo que hace el equipo día a día. Tenemos también un canal de difusión, entonces nos ayudarían muchísimo si van y nos siguen. Chequen nuestras páginas en Facebook porque estamos subiendo diferente contenido, sobre todo en Tripas de Gato Clips. Ahí estamos subiendo algunos fragmentos de los episodios y algunos reels, por si quieren checarlos, ahí los pueden ver. Y pues disfruten del contenido de Tripas de Gato.
ahora vamos por los episodios 201 en adelante. Gracias por acompañarnos hasta este episodio. Y sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que como desde hace 200 veces, lo esencial es invisible a los ojos.